Bueno, damos gracias al Señor por este segundo domingo de este año, parece increíble, ¿no? Pero también nosotros les saludamos a todos, no estuvimos aquí, pero lo estuvimos conectados y estuvimos viéndoles. Así que damos gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo, por esta semana, la palabra que se ha ido trabajando, y creemos que estamos en un año hermoso de parte de Dios, no solo cronológico, sino en la temporada, como hemos declarado, en esta estación del Espíritu para nosotros, que queremos aprovechar desde el primer día todo lo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. ¿Amén? ¿Sí o no? Porque eso a veces que nosotros decimos, bueno, hermano, nosotros ya estamos en Cristo, tenemos todo por ahí, genera un espíritu de vagancia, porque en realidad Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba, el que tenga hambre, venga y coma. O sea que también el Señor Jesús fue totalmente intencional en las ganas que usted le ponga. ¿No? Las ganas que usted le ponga a las cosas de Dios tiene que ver con el valor que le da. Porque a veces nosotros decimos, no es que no tengo tiempo, es que no le doy el valor, ¿no? A veces nosotros decimos, no, es que no tengo tiempo porque el trabajo, por esto, es qué valor nosotros le asignamos en nuestra vida, a esta vida espiritual, a esta vida del Espíritu que Dios nos ha dado en su Hijo. Así que bueno, esperemos que este tiempo puedas valorar el tiempo que Dios te da y que puedas invertirlo en Cristo Jesús, en el Señor, en el conocimiento de Cristo Jesús. Esa ha sido la palabra que Dios me dio para este año, para comenzar este año, el conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo con tal de llegar a este conocimiento. Y creo que la palabra, hay varias palabras que Dios me ha dado en este año, es autenticidad, conocimiento, entendimiento, que las vamos a trabajar en estos primeros meses y entendemos que son palabras que podemos conocer mucho, pero creo que una de las cosas que Dios quiere que llevemos a un conocimiento mucho más profundo de lo que es Cristo para nuestra vida. Por eso de que no tengo tiempo muchas veces tiene que ver con que no le doy valor a lo que, qué valor le asigno, porque a veces hacemos cosas en lugares donde no tenemos tiempo, que lo único que es perder el tiempo. Pero decirle que está al lado, este va a ser un tiempo donde vamos a aprovechar bien el tiempo. El apóstol Pablo decía, aprovechar bien el tiempo, los días, aunque sean malos, ¿no? Pero debemos aprovechar este tiempo que tenemos en el Señor. Así que bueno, el día jueves estuvimos en el Barrio Norte y ahí comenzamos una palabra acerca del olor del conocimiento de Cristo. Y si alguno la quiere, Natalia la grabó, porque yo no la grabé, pero está grabada y bueno, pueden escucharla. Esta palabra continúa de eso. Y creo que Dios quiere, una persona cuando tiene un olor es porque está impregnada de algo, ¿sí o no? Si a lo mejor hiciste un asado, a veces tenés olor ¿a qué? A humo. Bueno, yo creo que Dios, este tiempo, tenemos que expresar el olor de su conocimiento. Es la fragancia de Cristo, el conocimiento de Cristo debe ser lo que vos vas a transmitir en este tiempo, que tengas ese olor, no el olor de la muerte, sino el olor de vida, de Cristo en nosotros, que ese olor pueda también ser, no sé si alguna vez usted usaste un perfume hace unos años atrás y después de tiempo te lo volviste a comprar o te lo regalaron, y cuando vos te pones ese perfume, por lo menos a mí, que me gustan mucho los perfumes, pero vos te hace acordar algunas cosas, ¿sí o no? Inmediatamente que lo olés, esa fragancia te lleva ¿a dónde? Te lleva a lo mejor a unos años atrás, a lo mejor cuando te casaste, qué sé yo, cuando eras flaco, cuando estabas sano, no sé lo que va, pero qué bueno es que también el olor del conocimiento de Cristo, otros puedan sentir el olor de Cristo y les hagan recordar a algunos, por ejemplo, puede ser tu hijo que en algún momento se congregaba, buscaba de Dios, caminaba en el Señor, u otros que están apartados, los pródigos, que puedan sentir el olor de Cristo y le vuelva a la memoria, les recuerde el amor de Dios, la vida que tiene en el Señor. ¿Cuántos creen eso? Ahora, póngale entusiasmo. ¿Cuántos creen eso? Amén. Entonces, decirle que está al lado, que este año no solamente sea el olor tuyo, sea el olor de Cristo, que diga, estás impregnado del olor de Cristo. Por eso cuando a Sadrac, Mesac y Abednego lo sacaron de este lugar donde había fuego, no tenían olor. No tenían el olor a humo, tenían el olor de Cristo. Tenían el olor, ni estaban impregnados, dice que ni siquiera una pestaña, una ceja se quemó, porque estaban llenos del olor de Cristo Jesús.
Amén. Amén. Hace un tiempo veía cómo los bomberos en un lugar, en un incendio, bueno, lo que estamos viendo ahora en el sur, cómo realmente se tienen que algunos mojar bien. Asimismo, el fuego es tan intenso y eso nos habla de los días que nos tocan vivir. Realmente necesitamos estar impregnados, aunque Cristo está en nosotros, ya lo sabemos, pero que realmente pueda transmitirse el olor de Cristo en nuestra vida. Que realmente esto sea una realidad, como están diciendo los chicos, ADN real. Vamos a leer entonces la palabra de Dios. Voy a leer algunos textos que están en 1 de Juan, capítulo 5, verso 20. Voy a leer Efesios, capítulo 1, verso 17 al 18. Y vamos a leer también 2 de Corintios, capítulo 2, del 14 al 16. Y vamos a leer el texto que Dios me dio para este año para comenzar, Oseas 6:3. Vamos a comenzar por ese, que Carlos terminó el domingo con ese texto y lo hemos impartido en el Barrio Norte, pero entendemos, dice Oseas 6:3, y conoceremos, digamos todos, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrás nosotros como lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Si quieres saber más de esto, pídale a Natalia la grabación. Y después vamos a leer 1 de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, diga entendimiento, para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Efesios 1:17, yo puse todo, pero voy a leer solo por causa de tiempo del 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su poder, la operación del poder de su fuerza. Y vamos a leer 2 de Corintios, que lleva el título de esta palabra, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio, diga, y vamos a leer todos juntos esta parte, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, diga, en mi casa, en la ciudad, en mi barrio, en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Volviendo al texto corona de hoy, que es 1 de Juan 5:20, es poder entender algunas cosas por el Espíritu. Por ejemplo, los eruditos griegos, porque usted tiene que ver siempre, contextualizar las Escrituras, y los apóstoles no eran personas, bueno, que agarraban que Dios le hablaba y no, eran personas instruidas por el Espíritu de Dios, y que Dios también les había dado la capacidad por el Espíritu Santo para poder escribir y poder transmitir. Por eso qué bueno que también nosotros como generación podamos escribir en nuestros días lo que Dios está haciendo, para que también la generación que venga, sea tu hija, tu hijo, pueda encontrar escritos de una realidad que vos también viviste. Porque eso también tenemos que dejarlo como generación, no como en el libro de la abuela, sino que también cada uno pueda escribir, tener algunas notas y dejar por lo que Dios también. Hace poco estuvo un chico acá que se llama Federico, y él vive en Canadá. Lo voy a decir así: cuando su mamá estaba muriendo en Buchardo de cáncer, la mamá le pidió así, le dijo: mira, yo te voy a pedir algo, Fede. Y él era muy chico. ¿Cuántos años tenía? 8 o 10 años.
y le dijo, Fede, te pido que sigas este camino. Yo conocí al Señor en esta enfermedad, muriendo con toda la enfermedad de cáncer que tenía ella. Y bueno, y él nos dijo ahora, cuando estuvimos con él, ya tiene más de 30 años, dice, yo estoy siguiendo, conocí al Señor, me rendí al Señor, y la verdad que nunca me olvido lo que mi madre me pidió, y estoy siguiendo al Señor hasta esos días, hasta los días que nos tocan vivir. Y allí en Canadá, donde estoy trabajando y donde estoy viviendo, me congrego en una iglesia de latinos y muchos canadienses, estoy siguiendo el camino del Señor. Mire qué fuerte a veces que son las palabras de un padre, de una madre. Si en el lecho de muerte se estaba muriendo su mamá, pero antes de morir le pidió eso. Y no estaba escrito, pero está escrito en su corazón, está escrito en su interior. Y hasta el día de hoy, más allá de todas las dificultades que ha tenido, ha permanecido en la verdad. ¿Cuánto más nosotros podemos también escribir nuestros días de la realidad que vivimos en Cristo? Ella se estaba muriendo de cáncer, sin embargo, no renegaba de la fe. Al contrario, quería que su hijo pudiese continuar esta verdad en Cristo Jesús. Decirle que está al lado, tus días que vienen son los mejores, más allá de las dificultades que nos toquen vivir. Entonces los eruditos griegos consideraban al conocimiento, yo voy a cortar acá porque una de las palabras que Dios me dio para este año es la autenticidad. Si hay algo que esta generación va a demandar de tu vida, si hay algo que tus hijos van a demandar de vos y de cada uno de nosotros, es que seamos auténticos, es que tengamos una perspectiva. Por eso yo prefiero a veces juntarme, ir a comer con un ateo declarado que con un falso cristiano. Yo prefiero ir a jugar un partido de pádel con una persona que es totalmente declarada como ateo, porque ya conozco su perspectiva, que con uno que dice ser cristiano y tiene una doble vida. O un Jonás, que está escapando de Dios. Y los días que vienen, tu hija, tu hijo, tus amigos prefieren que tengas una perspectiva de vida, aunque no sea la misma, pero que por lo menos, si eres cristiano y no te avergüenza de ser cristiano, mantengas esa declaración, no a medias tintas, sino de verdad. Porque tendré muchos defectos, tengo muchos defectos. Y con Adela vamos a cumplir este año 50 años de casado. Tenemos muchos defectos. Pero si hay algo que hemos tratado de ser auténticos y guardar nuestro corazón para Dios. Le guste a quien le guste. Y creo que lo que se va a demandar de Dios en tu vida y en nuestra vida es que podamos ser auténticos, originales, verdaderos. Porque fíjese que esta gente, donde estaba Juan, estos eruditos griegos consideraban el conocimiento como el sumo del bien del hombre. Y esto equivalía a la virtud, tenía que ver con llegarse al conocimiento mediante la observación, mediante la reflexión y a veces por presupuestos científicos de otros sabios y en algunas cosas esa sabiduría que ellos manejaban tenía datos milenarios. ¿Cómo es hasta el día de hoy? Pero eso era el pensamiento. Eso es lo que Juan confrontaba. Podríamos decir que nosotros hoy no caminamos por un conocimiento solamente de alguien que nos traspasó la Biblia, sino de un conocimiento que tiene que ser revelacional. Jesús quiso dejar una generación no que tuviese un conocimiento histórico, sino Jesús le preguntó, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Y bueno, Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? Eso no te lo reveló carne, eso no te lo reveló sangre, eso te lo reveló mi Padre. Y yo creo que de eso se trata en este tiempo, en este año, de que realmente podamos, nuestro conocimiento no sea un conocimiento repetitivo de otras cosas, sino un conocimiento real y profundo de Cristo. Porque no podemos hablar de señorío de Cristo si no lo conocemos a Él. No podemos hablar de madurez en nuestra vida si no conocemos al Señor. Yo le decía a los hermanos el día jueves que a una señora un día le regalan un libro de un predicador muy famoso. Y como muchas veces nosotros, bueno, el otro día una hermana me regaló un libro, lo estoy leyendo y muy bueno, pero esta mujer le regaló el libro y como muchos agarró y lo guardó en la biblioteca. Hasta que un día le invitan a una reunión y va a la reunión y escucha ese hombre que había escrito el libro, lo escucha predicar tremendo y quedó totalmente
impresionada por la personalidad, por lo que contaba, por lo que él mismo contaba, que había escrito en un libro. Entonces, ¿qué hizo cuando llegó a su casa? Comenzó a leer el libro. ¿Por qué? Porque conoció ¿a quién? Al autor. Y nosotros podemos tener la Biblia. No es tener la Biblia en nuestra casa, es conocer al autor. Es conocerlo a él. Porque en la medida que lo vayamos conociendo y profundizando este conocimiento, querremos leer la Biblia no solamente por un programa de leer la Biblia en un año, sino realmente por un deseo de conocerlo y que sean reveladas y que se corra el velo en nuestra vida para conocerlo más profundamente, porque eso nos volverá auténticos. Más allá que te comas las heces para hablar, que tengas errores gramaticales, pero si lo conoces a Él, lo que busca esta generación, gente auténtica, que realmente tiene una experiencia real y genuina con el Espíritu Santo, con Dios. ¿Quién le va a sacar a los chicos la experiencia que tuvieron con el Espíritu Santo? Más allá que en su colegio, más allá que todos los días caigan, realmente estén contra el diseño y contra tantas cosas. Pero yo lo experimenté, yo lo conozco. Para mí Cristo es una realidad que gobierna. ¿Quién le discutiría a usted que nació en la Baulalle? Nadie estuvo en el... ¿Quién le discutiría a usted que pertenece a la provincia de Córdoba, donde sea? Porque realmente usted sabe dónde vive y sabe quién es y dónde está y cómo ha nacido. Hermanos, qué bueno que en este tiempo, más allá del ambiente que nos rodea, que puede ser agnóstico, porque las universidades pueden formar doctores en teología con un enorme rigor académico. Y esto lo digo, ya les voy a decir por qué. Pero puede que no conozcan a Dios. En algún caso pueden llegar a conocer acerca de Dios, pero sin la revelación nunca podrán conocer a Dios mismo. Hace un tiempo atrás una persona que quiero mucho, que tiene ya más de 80 y pico de años y que es un teólogo, y me trajo un libro. Él viene siempre a hablar conmigo, ahora hace mucho que no viene. Él es un ex sacerdote y viene y me dice: mira, te quiero regalar este libro, Gabriel, que es un compendio y es la Biblia explicada. Es todo el Nuevo Testamento. Pero te voy a decir, no te pongas mal, el que lo escribió es agnóstico. Bueno, lo leí, lo tengo, es un libro de consulta, pero lo comparo con los otros libros que tengo y no está muy lejos, está muy cerca. Pero no interesa solamente el conocimiento, sino que necesitamos la revelación y la vida del Espíritu. Tengo que decirte que muchos libros teológicos son de personas que no conocen al Espíritu Santo, pero tienen toda la capacidad académica para discernir, para escribir y para esto. Nosotros no lo quiero decir que lo rechazo, pero nosotros necesitamos ir mucho más allá. No solamente tener el conocimiento académico, ahora los chicos van a ir varios a España por el tema de las misiones, no los lleva el conocimiento académico, sino el conocimiento de conocerlo al Señor y querer conocerlo mucho más profundamente. Por eso debemos saber que el único camino que nos lleva al conocerlo a Él es el camino de la revelación. El conocimiento de Dios resulta a partir de una experiencia personal con el Señor Jesús. Por eso muchas personas con una mente débil son gobernados por otro que tiene una mente más fuerte, que eso llamamos la manipulación. Pero cuando usted tiene un conocimiento de verdad, un conocimiento de la vida de Cristo, yo escuchaba a los hermanos venezolanos, los que conocen al Señor, permanecieron muchos en Venezuela y otros salieron, más allá de las crisis que tienen. No están hablando de algo que le contaron, sino de algo que han vivido. Y a veces yo veo a algunos argentinos que están acá en la Argentina, cuestionan cosas y dicen: pero vos me venías a decir a mí que yo vivo en Venezuela, yo sé lo que le pasa a mi padre, yo sé lo que... Bueno, me podés decir de lo que dicen los diarios, yo vivo en aquel lugar. Y con Dios, hermanos, debe ser lo mismo y mucho más profundo. Por eso, cuanto más conozco al Señor, más voy a entender. Y cuando más entienda, más lo voy a amar. Y cuando más entienda, más lo voy a desear para vivir en la perfecta y preciosa voluntad de Dios. Por eso, esto es lo único que sería lo que legitima, o la verdadera búsqueda legítima de una persona que debería preguntarse en estos días, en esta mañana: ¿cuál es el propósito que me lleva a la búsqueda del conocimiento de Dios? Si es solamente académico, bueno, va a quedar ahí.
Si es solamente para tener más conocimiento, para andar en la calle, puede ir. Pero si realmente es por amor, porque el amor de Dios nos ha cautivado y quiero conocerle a Él profundamente, no quiero perderme en nada. Eso es un deseo que nadie te lo podrá quitar, porque no es un deseo que viene de tu mente, es el deseo del Espíritu, porque se atraen. Entonces, lo primero que tenemos que ver es necesitamos en este año, necesitamos examinar nuestras motivaciones. Por eso muchas veces hay personas que tuvieron depresión o tuvieron crisis de fobia, buscaron al Señor, pero cuando se les pasó eso, se terminó. Lo buscaron a Dios como si fuera el 111, como un curandero. Y yo digo, ¿conoce a Dios? Y creo que no. Conoció solamente una parte. Pero Dios es mucho más profundo que eso. Jesús no es un sanador. Jesús es el Hijo de Dios. Por eso debemos caminar cada día hacia esa vida en Cristo Jesús que realmente necesitamos, realmente presentarnos con un corazón correcto. Muchas veces lo que sucede es que el conocimiento, la palabra conocimiento compite con un conocimiento natural. Y eso es una competencia, que no es un versus, pero sí es una competencia del conocimiento de Dios con el conocimiento natural. Entonces, tenemos que entender que hay una gran diferencia entre el conocimiento natural y el conocimiento espiritual. El conocimiento natural realmente puede traerte mucho conocimiento, valga la redundancia, exterior, pero en realidad no va a añadir a la vida espiritual. Te va a llevar a un cierto nivel de entendimiento. Pero el conocimiento espiritual en tu vida va a añadir cada día más la vida de su hijo. Va a añadir algo interior que realmente nadie te lo pueda sacar. Porque conocerlo a Él es la vida eterna. Por eso tenemos que saber que el conocimiento que es espiritual nos añade vida. Y hay un conocimiento exterior que es el conocimiento natural que no añade vida, sino un cierto nivel de entendimiento, pero no trae riqueza espiritual. No trae riqueza espiritual. La verdadera riqueza espiritual que dice Pablo acá, para que sepáis, eso viene por un conocimiento espiritual. No estaba hablando a gente empoderada de dinero, estaba hablando a gente rica en el espíritu que combatía el imperio. Muchos de sus esposos, de sus hijos, habían sido quemados vivos. Muchos de ellos eran perseguidos, pero había una riqueza, aunque eran pobres, pero eran ricos en el espíritu. No había nada que los hacía claudicar, no por la repetición de un versículo de memoria, sino porque conocían al verdadero, conocían al autor, al creador. Por eso cuando usted lee el libro de Hebreos, el capítulo 11 de la fe, pero después el capítulo 12 te dice el autor y el consumador de la fe, Cristo. Entonces qué bueno que en este año podamos decirle, Señor, podamos nosotros derribar todas aquellas cosas que nos mantienen una vida de mediocridad, en una vida atenta, a medio, siempre repitiendo. Y yo no digo mal que aprendamos de otro, pero la enseñanza de otro nos debe llevar a que cada uno de nosotros también podamos conocerlo personalmente. Si siempre vas a necesitar de un tuit de otro, vas a necesitar de una palabra de otro, siempre vas a necesitar del Instagram del hermano que todos los días reescribís, sino que Dios te quiere llevar a una experiencia personal. El apóstol Pablo no dice en tuiten, y no dice, quiero que ustedes tengan el entendimiento que yo tengo de Cristo. Diga, todos tenemos acceso a ese conocimiento. Diga, este tiene que ser un tiempo que vas a transmitir el olor de su conocimiento. Pero los olores, hay diferentes olores, ¿viste? Cuando usted vaya a África va a sentir el olor de los africanos. Ellos sienten nuestro olor. Dice que nosotros tenemos olor a muerto porque comemos tanta carne. Me asusté cuando me dijeron eso. Ellos tienen otros olores. Si usted va a la India, tiene otro olor. Si usted va a Noruega, tiene otro olor. Tiene olor a cositos, ¿cómo se llaman los, Adela? Repollo de Bruselas. Tiene ese olor, algunos. Entonces, en algún lugar, en alguna casa. Ahora, el agnosticismo, ellos frente a este combate, ¿qué es el agnosticismo?
El agnosticismo afirma que la realidad última de Dios o del mundo espiritual es un principio incognoscible, o sea, que ellos están diciendo que hay algo divino, pero es de una forma que no puedes conocerlo. Ahora, desde la perspectiva cristiana, de nuestra perspectiva, realmente habla de que Dios se ha dado a conocer y que hay una revelación del Espíritu. Usted se va a confrontar hoy con mucho, cada día más, un pensamiento agnóstico, que no te puede decir que no hay Dios. Sí hay Dios, pero no lo podemos comprobar científicamente. No lo podemos comprobar. Por eso esta realidad, después de 2000 años, llega hasta hoy. Llega a usted. ¿Qué lo sostiene? Como decía el otro día un hermano, las iglesias, en la gran mayoría parte del mundo, hay más jóvenes que gente mayor, porque realmente están viviendo una experiencia real con Dios. Así como tuvieron una experiencia real con las drogas. Ayer hablaba con un muchacho y mientras hablaba con un chico que está luchando con la droga y el alcohol, vino otro y le dice, yo estuve 8 años, yo nací en el Señor, yo nací en la iglesia, pero estuve bajo 8 años con drogas y adicciones hasta que conocí al Señor. O sea, yo puedo estar en la iglesia, puedo congregarme, pero no conocerlo. Pero Dios quiere llevarnos a cada uno a ese conocimiento. ¿Qué es el agnosticismo? El agnosticismo sostiene que la existencia de Dios, lo divino, lo sobrenatural, es desconocida o imposible de conocer por la razón humana. Se sitúa en el teísmo, o sea, afirma que Dios existe y el ateísmo también niega que exista, insistiendo que no hay pruebas concluyentes ni a favor ni en contra. ¿Te das cuenta? Existe Dios, pero están ahí. Por eso yo siempre digo, prefiero estar con un ateo declarado. Y agarra un ateo, te pega un baile, porque te voy a decir que hay ateos que leen más la Biblia que a lo mejor nosotros. Pero todo lo ven desde otra manera. Por eso la vida del Espíritu es la que Dios quiere llevarnos. Una cosa es el agnosticismo, pero otra cosa es la experiencia espiritual. Aunque muchos agnósticos admiten experiencia de belleza, misterio, asombro, profundidad interior, pero se niegan a interpretarlas como prueba de Dios. Vas a encontrar hoy gente que habla de diferentes dioses, un montón de cosas, pero no lo atribuyen a Dios, al Dios que vos adorás. Por eso yo creo que nosotros tenemos que tener una respuesta como hijos de Dios, que Dios trasciende toda la comprensión. Se ha dado a conocer en toda la creación. Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis se dio a conocer y nos dio a conocer a través de su Hijo. Y Dios se quiere revelar a cada uno de nosotros. El anhelo de Dios es darse a conocer y que nosotros ahora como hijos podamos darlo a conocer, manifestarlo. No como una realidad que nosotros repetimos, sino como una realidad de todos los días. Mucho tiempo la iglesia redujo la vida real a un testimonio en un auditorio. Acá no tenemos ese lugar para dar testimonio, porque si diéramos lugar tendríamos cientos de testimonios, pero algunos, como no tenían testimonio, inventaban cualquier clase de pavada y el que estaba sentado ahí decía, pero yo no lo creo que diga eso. Yo tuve que aguantar a un hermano que una vez pasó acá, en este lugar, que éramos más chicos, y que dijo que tuvo 35 novias. Vergüenza me daba cuando estaba diciendo eso. 35 esposas y que conocía al Señor. Lo dijo ese día, porque todos testificaban y yo tengo que decir algo. Y en vez de decir algo, lo decía bien dramático. Vergüenza me dio. No es el testimonio. No es el testimonio que dejaste la droga. El testimonio es Cristo en mi vida. El testimonio de Cristo, el testimonio de una realidad que gobierna más allá de las situaciones de todos los días. Bueno, ahora creo que tuvo 50. Ahora, qué bueno es que podamos nosotros entender el conocimiento de Dios. Cuando Pablo habla en el libro de Efesios, que les hice leer, está hablando del conocimiento. Está hablando, aquí el apóstol Pablo usó la palabra gnosis, que es G de gato, N de Néstor, O de oso, S de sabio, y gnosis. Y Pablo no oró para que la gente tenga un conocimiento que viene por leer la Biblia. No es un conocimiento que se puede
obtener a través de los sentidos. Es un epignosis, diga epignosis, que es superior a la intelectualidad, que es superior a lo que yo puedo obtener por mi razonamiento. Es el conocimiento de Cristo. Es una cosa es gnosis y otra es la epignosis, de que realmente experimental. Yo vi al Señor. Por eso no tenemos nada en contra de la vida intelectual. Respetamos la capacitación, respetamos la formación que se puede hacer, pero eso no es epignosis, es gnosis, es conocimiento. Por eso decíamos el otro día en el norte que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, mucha gente tiene baños de conocimiento y no han tenido amor para alguien. Y tenemos en la Biblia cantidades de ejemplos. El buen samaritano. Tenemos un montón. Lo que pasa es que hoy tenemos tanto acceso al conocimiento que si quieres vos pones a la IA, le pones a la inteligencia artificial, te arma un mensaje, te dice cómo tenés que predicar, porque tenemos todo, pero no necesitamos buenos mensajes. Lo que necesitamos es la vida del Espíritu en cada uno de nosotros. Porque, hermanos, el conocimiento, el gnosis, no transforma. El conocimiento de Dios es el que transforma todo nuestro ser. No tiene una explicación científica que una persona que estaba totalmente gobernada por el pecado, por la ira, por la maldad, el Espíritu Santo entró y lo transformó. La mansedumbre, la bondad, la fe, la templanza, el dominio propio no se consigue con un entrenamiento de la mente, es el gobierno del Espíritu. No podemos, una persona, un golpeador, un maltratador, un insultador, no cambia por ir a una escuela de cómo dejo de insultar, porque es un tema de naturaleza. Y la naturaleza humana va a buscar el conocimiento humano, pero la naturaleza de Dios que opera en nosotros nos va a traer cada día más a Cristo, más a su amor, a su verdad. Porque tengo ganas de leer la Biblia, pero no es algo que yo me puse en la mente. Porque tengo deseos de orar, porque tengo deseos de alabar, porque es el Espíritu que está dentro de mí. ¿Por qué me tengo que congregar? Porque es el Espíritu de Dios. No es algo inventado, forzado, fingido. Es una naturaleza. Usted pasa al lado de una planta de limón y está haciendo ruido para ver si va. No lo leí en Instagram. No es natural que salga un limón. La vaca no hace mu porque fue a la escuela. Lo hace porque está en su naturaleza. Por eso nosotros podemos tener un problema. El problema para nosotros sería creer que ese conocimiento me puede dar vida espiritual. Ningún conocimiento adquirido da dimensiones espirituales. Ningún conocimiento adquirido da dimensiones espirituales, sino que el conocimiento que trae dimensiones espirituales, el conocimiento que trae dimensiones espirituales es de Dios. Es de Dios. No viene por otro lado. Y viene deliberadamente por su gracia. Y viene cuando los santos oran, porque viene a través de la vida de oración, de la vida del Espíritu. Y nosotros podemos saber que esto tiene que ver con un estilo de vida, con una actividad interior. No viene porque sí. Si usted este año está empezando y, hermano, es que voy a escuchar, no, es que tenemos a Cristo, yo lo creo eso, pero Jesús dijo, venga, el que tenga sed, venga a mí y beba. Los apóstoles decían, hay que orar. No, es intencional, no es que viene así porque viene a una reunión. También, si yo tengo sed, ahora, si yo tengo sed de Dios, tengo que beber de Él. Ahora, usted nació con, su cuerpo necesita beber. Usted no le dice, sí, estoy vivo, y usted mientras está acá o a mí me da ganas de tomar algo, porque eso es parte de mi naturaleza. Y la naturaleza del Espíritu también necesita alimentarla de la verdad. ¿De qué nos alimentamos? Por eso nosotros tenemos que ver en 1 Corintios, si lo podés poner, pero vamos a, en 1 Juan 5:20 dice, pero sabemos, diga sabemos,
que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué nos ha dado? Entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. ¿Cómo llamaríamos esto? Discernimiento. No es discernimiento solo para ver las tinieblas, el discernimiento para conocerlo a Él. Escuchaba el otro día a un pastor muy conocido de Brasil y él habla mucho acerca del ayuno. Y dice, cuando yo realmente comencé a ayunar, mis primeros años de ministerio, yo ayunaba mucho, 40 días, tomaba mucho tiempo para ayunar porque mi deseo era que Dios me use en milagros. Y ver milagros, ver sanidades, en realidad lo he visto y lo veía. Pero hoy, si vos me preguntás, porque un pastor me preguntó, dice, porque estamos en la conferencia y dice, no, yo no voy a comer, yo estoy de ayuno. Y los ayunos de él duran 40 días, muchos días. Entonces dice, ¿y por qué cuál es la motivación que haces tanto ayuno? Bueno, yo ayuno en realidad después de mucho, antes ayunaba por esto, pero mi ayuno ahora es para tener una mayor sensibilidad, para conocer más profundamente a Dios. Y eso habla de que yo tengo que dejar ciertas cosas, tener una conciencia más sensible a lo que Dios. Yo no digo que usted haga lo mismo ni yo voy a hacer lo mismo, pero a veces hemos perdido esa sensibilidad porque las distracciones de este mundo, las comidas de este mundo nos van atrayendo tanto que dejamos de tener deseos de conocer y perdimos cierta medida, como dice acá, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Por eso los gnósticos, ellos negaban la humanidad y negaban la deidad de Jesucristo. Combatiendo este error, Juan termina su carta enfatizando la realidad de la obra de Cristo y está diciendo, he venido porque realmente ha venido Cristo y nos ha revelado al Padre y Él es el verdadero. Entonces, este discernimiento, por eso Dios me dio esta palabra autenticidad para este año. Necesitamos realmente que seamos auténticos, que conocemos al verdadero. Y que en la medida que más nos expongamos a esta verdad, la verdad será cada día más notoria y el olor de su conocimiento podrá impregnar ciertos lugares y traer que caiga la mentira, que caiga el engaño, que caiga toda operación de las tinieblas que está queriendo detener el avance. Y en primer lugar en nuestras casas, en nuestros hogares, que esté impregnado del conocimiento de la verdad y por el Espíritu decimos, esto no es verdadero, esto no corresponde al Señor. ¿Y cómo lo sabes? Porque conozco la verdad y Dios es una realidad en mi vida. Lo que estamos tratando de transmitir en este encuentro de niños, de adolescentes y jóvenes, no es darle un buen relato bíblico, es que conozcan, que sean auténticos, porque hoy no podemos fingir. Usted va ahí al colegio y va a encontrar que su hijo tiene que luchar contra la pornografía, la mentira, el engaño, el sexo fuera de lugar, el sexo entre dos hombres, dos mujeres. Todos los días hay mentiras, todo el día. Y si yo no conozco la verdad, diríamos en la jerga popular, nos tragamos cada sapo. En el lenguaje ecológico, como coloquial, estaríamos diciendo, vemos todos los días. Yo conozco al Señor. Usted frente al trabajo, gente que practica cualquier cosa, yo conozco a Cristo, pero vos lo viste, sí lo vi, con estos ojos no, por revelación. Es real en mí, es real en mi casa. Amén. Por eso dice el versículo, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Diga, sabemos. ¿Cuántas cosas sabemos que no son importantes y que ocupan lugar en nuestra vida? Si usted tuviera una computadora o tiene un teléfono, hay muchas cosas que ocupan lugar y que no le dan lugar a cosas importantes. Y de vez en cuando usted tiene que hacer una limpieza, un reseteo. Sacar todo lo que no es importante, lo que no es relevante, lo que no tiene ningún valor dentro de su teléfono, que solamente ocupa lugar y ocupa memoria. ¿Cuántas cosas sabemos que no tienen ningún valor y solo ocupan un lugar? ¿Y cuántas cosas deberíamos saber que no ocupan lugar, sino que nos ayudan a poder seguir creciendo en la vida que tenemos en Cristo? Y cuando digo vida en Cristo no se refiere a este lugar, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra familia, en todo lo que hacemos. Por eso algunos que tuvieron fobia, otros que tuvieron enfermedades, otros que tuvieron depresión, cuando todo se calmó, se terminó.
Solamente conocieron las manos del Señor, vamos así decir. Lo buscaron por manos. Venían todos los días, que necesito hablar con usted, necesito, porque tengo miedo, tengo esto. Y se terminó eso. Es pura religiosidad. Es no conocerlo a Él. Es conocerlo, conocer profundamente lo que Dios tiene para mi vida. Lo que Dios ha determinado. Mira, Primera de Juan 1:2 dice, porque la vida fue manifestada. La vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Manifestó una realidad. Se te ha manifestado. En vez de manifestar usamos un verbo al revés. Manifiéstome. El manifiesto de la ira, del descontrol, del enojo frente a las problemáticas de la vida. Qué bueno cuando Cristo se manifiesta, se manifestó y se seguirá manifestando el Espíritu Santo a nuestra vida para que nosotros también podamos transmitir esa fragancia, podamos transmitir ese olor y dejar que eso nos impregne, nos transforme. Mira, 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. El que practica, por eso yo puedo pecar, pero no practico el pecado. Yo cuando no tenía a Cristo practicaba el pecado, pero cuando conocí al Señor no practico el pecado. Pero el que practica el pecado, el que practica tenis juega cada vez mejor al tenis. El que practica handball juega mejor al handball. El que practica fútbol juega mejor. Pero el que practica el pecado es del diablo. Simple. Y el Señor, el que usted conoce, vino a deshacer las obras del diablo. El diablo vino para robar, matar y destruir. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Y como lo decía mi hermana Esperanza, y abundancia. Y en abundancia. Y en abundancia no quiere decir largura de vida, quiere decir la abundancia de Dios, la vida zoé, la vida abundante de Dios. No es una vida miserable, como andás vos cuando te dicen, se terminó el agua, controla el agua, andamos a gotitas. No, es la vida abundante del Señor. Diga, ese Cristo tengo que seguir conociendo, porque hay abundancia de Dios para mí. ¿Cuánto lo creen? Entonces, por eso que acá el apóstol Juan está afirmando la encarnación de Jesucristo, cosa negada ardientemente por una generación agnóstica, por una generación que no reconoce a Dios. La frase ha venido implica que la existencia de Cristo anterior a su venida, o sea, el Cristo preexistente, porque usted, hermano, cuando va a escuchar miles de conferencias hoy, el preexistente quiere decir el que estaba antes de toda la creación, el eterno, el preexistente. Él se encarnó en Cristo y apareció Jesús. Es realmente el que dice Juan. Ese es el que está en mí, el que estuvo entre nosotros, el que ustedes crucificaron, el que ustedes mataron, pero que ahora habita en nosotros. Y esto no es una locura, es una realidad. Pero ¿qué encontramos hoy? Más manifiesto de la carne, más manifiesto de mis deseos, más manifiesto de mis gustos, más manifestación de mis derechos, más manifestación, hermano, pero esto, yo le decía el otro día a los hermanos que una vez un náufrago estuvo 20 o 25 años en una isla hasta que lo encontraron. Y cuando lo encontraron, el hombre había hecho una casa impresionante y la gente que vino ahí a verlo dijo, qué impresionante, ¿eso qué es? Es mi casa. En estos años que he estado solo acá me construí mi casa. Y como era cristiano, y eso que está ahí, dice, estaba ya más adelante, eso construir la iglesia. Eso es un auditorio, ahí yo me reúno, ahí voy a escuchar la palabra de Dios. Y después dice, ¿y aquello que está allá? Esa es otra iglesia. Porque ahí me peleé y me fui a la otra iglesia. Me congrego allá ahora. Y estaba solo. Muchos están buscando conocer a Dios.
o quieren realmente, dicen, no, porque hay dificultades, la voluntad de Dios está allá. Buscamos siempre la voluntad de Dios, que la tranquilidad, que no hay problema. Y si Dios te quiere mantener en un problema, en una dificultad, para que el Dios que conozca se haga real en esa adversidad, en esa dificultad, porque a la iglesia esa donde todo está bien, donde tenés que venir ahí, vos sabés, toda la carne fluye, nadie, acá no, acá te retan, acá te corrigen, acá te enseñan, tenemos discipulado, ahí te dicen las cosas como son. Bueno, no, a mí me gusta, me vi allá. Y se construyó su propia iglesia, era él solo. Y hoy queremos una generación de construir la iglesia, no estoy hablando del auditorio, una iglesia que esté a la altura de lo que yo quiero. No, hermano, yo le decía el otro día a Adela, le decía a un hermano de un pastor de nuestra, si vas a un lugar, levantá algo diferente, pero no diferente en forma diferente porque expresar la vida de Cristo. No estamos buscando ser actuales, de tener la mejor música, sino expresar la verdad de Cristo, porque esa es la ausencia más grande. Podemos tener Biblia, podemos aparecer por todos los canales de televisión, pero lo que la gente necesita es una vida auténtica, que lo que vos decís es real, que lo que vos decís lo vivo. Lo estoy viviendo en mi hogar. Si no, como dijo el gran célebre Jaroslavsky, pura cháchara, pura charla. Y como dijo la cantante italiana, parole, nada más. Pero cuando la realidad de Cristo nos trasciende, no quiere decir que sos perfecto, no quiere decir que no, pero la gracia todos los días trabaja. Tenés evidencia en tu vida y en la mía de que estuviste en el trono de gracia. Dice, y después dice, y nos ha dado, diga, nos ha dado, otra palabra para este año, trabajar, entendimiento, diga, entendimiento. El Hijo de Dios nos ha dado un sentido espiritual y habilidad. Diga, Dios nos ha dado un sentido espiritual y una habilidad para entender. O sea, Cristo nos ha dado, la palabra entendimiento viene de una palabra griega que es dianoia, que es entendimiento, es dianoia. Cristo es la fuente de nuestro entendimiento, de nuestro discernimiento. Cristo es la fuente. Por eso no alcanza con decir Cristo, 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 Cristo. Los demonios no se van con que vos tengas una Biblia abierta. Los demonios no se van con que tengas una Biblia, sino con un entendimiento, con un discernimiento. Y eso no me lo dio la academia, la universidad que estudio. Estoy en la escuela de ministerio, estoy estudiando en interconexiones, estudia las cosas que estamos haciendo nosotros acá. Y este año viene con más fuerza todavía. Pero necesitamos el entendimiento que nos da la capacidad del Espíritu. Porque el maestro que te enseña no es más superdotado, no sabe más que vos. Es que Dios le dio entendimiento porque también tuvo hambre, tuvo sed y comenzó a estudiar y empezó a tomar tiempo para estar con el Señor. Y Dios nos dio esa capacidad por el Espíritu y un conocimiento mayor de Cristo. Y un maestro no es quien sabe más, sino quien aprendió primero. Por eso todos sufrimos la crisis del maestro. ¿Cuál es la crisis del maestro? Que enseñan y no aprenden. Diga, Dios nos ha dado dianoia, Dios nos ha dado dianoia, Dios nos ha dado dianoia. Hermano, esto es una realidad para todas las cosas de nuestra vida. No es solamente para lo espiritual, es para todo, porque usted no es un ser espiritual acá, es todo, lo espiritual trasciende todo. Usted puede estar en medio del trabajo, en medio de demonios alrededor suyo, en medio del infierno y el espíritu no se apaga, está. Si usted tiene una compañera que es macumbera, porque ahora está de moda ser macumbero, que lo que sea, usted tiene que andar, ay, tengo miedo. No, él me tiene miedo a mí porque tengo la vida del espíritu. Él tiene un espíritu falso, usted tiene el espíritu verdadero. Una vez fui a un velorio y un pastor me dijo, ¿sabe a quién abrazaste? El macumbero más grande de acá. Sí, ya lo sé, pero lo abracé por el amor de Dios. No sé si quedó temblando, pero a mí no me hizo nada. Y eso es lo que está pasando. No, hermano, tengo miedo. No. Pero qué bueno es cuando realmente tenemos, diga, el entendimiento. El entendimiento. Por eso a veces nosotros somos muy buenos para acá, pero a la casa nuestra está entrando cualquier clase de basura. Mira, Mateo 11:25
Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre del Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y lo revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel, diga yo, ponga su nombre, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Diga, a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Usted no se siente privilegiado? Que Dios le ha revelado y le quiere seguir revelando al Hijo de Dios. Sí, a mí me gusta David, me gusta José en la Biblia, pero mejor es Cristo. Mi favorito no es David, mi favorito es Jesús. ¿Quién es tu favorito? Tu favorito es Cristo, mi favorito es el Hijo de Dios. Y porque el Padre quiere dármelo a conocer. No, yo quiero conocer a David. Yo quiero danzar como danzaba David. Sí, bueno, pero David danzaba allí porque conocía a él. Y nosotros danzamos porque conocemos a David. No, yo quiero conocerlo a él. ¿Cuál era la fuente de David? ¿Cuál era la fuente de David? No era Isaí, su padre. La fuente de David era Dios. ¿Cuál es tu fuente? No, el pastor que sale en Instagram. No, es Cristo, porque ese pastor que sale en Instagram conoce al Señor. Entonces yo más de eso no conozco. Entonces empezamos a adorar. Tenemos ídolos en las redes. Y ese ídolo está buscando que vos le des un like. Y el pastor que te fue a visitar y te sacó del fango, no le diste ningún like, como dice en Instagram. No, porque te gusta el otro que tiene más punch, que está en todo lugar predicando. Y ese pastor que le gustan los likes, le gusta tu like, porque cuando termine de predicar, yo he estado a veces con gente que termina de predicar y dice, mira todos los que me pusieron like, los que me vieron predicar. Son consumistas de las redes. Y cuando no le ponen muchos likes se deprimen. Espero que no seas así vos. Ahora, fíjese, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo te haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, diga, aprended. ¿De quién estás aprendiendo, hermano? Aprended. ¿De quién? De mí, que soy manso, humilde de corazón. ¿Y qué dice? Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Quién estás aprendiendo? ¿Qué le dijo el Señor a Adán y Eva? ¿Quién te enseñó eso? Hay una cultura de todos los días de estar enseñando engaño y mentira. Si no tenés el entendimiento, vas a hacer cualquier cosa. Juan 1:18. A Dios, estas son cosas que decía Juan, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él, diga, Él. No, yo hermano vengo acá porque un día Dios, no, Él lo ha dado a conocer. Entonces, qué bueno que en estos días nosotros podamos darle el valor que Dios se quiere dar y se ha dado a conocer, y yo quiero conocer. Por eso los gnósticos negaban al Hijo de Dios, negaban al que daba entendimiento respecto a Dios y se quedaban con su dianoía, que era el falso e incompleto respecto a Dios, porque ellos también tenían una dianoía que era falsa y que era incompleta en cuanto a lo que era Dios. Yo le decía el otro día a los hermanos, Oseas, en el libro de Oseas, cuando el Señor le dijo, te faltó, por cuanto te faltó conocimiento, yo te he desechado, dice el Señor. Mi pueblo fue destruido, dice, porque le faltó, diga, le faltó. Le faltó. Por eso cuando nosotros decimos, hablamos de Cristo, que vos podés hablar de Cristo, pero la mejor manera no es confrontar, es incompleto ese pensamiento. Porque Oseas, fíjate que el libro de Oseas es un libro complicado, porque Dios le dice al profeta que se case con una adúltera, una prostituta. Para que dice, tienes que casarte, para que veas cómo Israel adultera conmigo. Léalo al libro de Oseas. Y dice, con cuerdas de amor te atraje. Te envié al desierto para hablarte al corazón. Pero dice, mi pueblo fue, lo que decía el profeta hoy, mi pueblo fue destruido porque le faltó. O sea que tenía, pero no era suficiente. No, hermano, yo ya hice la escuela de ministerio, yo ya me leí la Biblia en un año.
yo ya sé esto, yo ya me recibí. ¿De qué te recibiste? De salame. Pero Dios quiere ayudarnos a que podamos decir, Señor, quiero seguir aprendiendo. Tengo un corazón de aprendiz. Señor, enséñame. Por eso, ¿cuántos dicen amén? Mira, 2 de Timoteo. Esto va a subrayar un poquito lo que acabo de decir. No sé qué hora es, pero como estamos solos, me quedan 15 minutos. Dice 2 de Timoteo, estás siempre, ¿qué? Aprendiendo. ¿Y qué dice? Y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. O sea, Pablo usa una expresión que está hablando de ciertas personas. Es interesante porque el cuadro es mucho más amplio, solo que nosotros queremos tomar esta palabra para enseñarla. O sea, el apóstol Pablo, como maestro, ¿cuántos son maestros acá? Bueno, como maestro, muchas veces se habrá sentido entristecido. Y yo creo también en la tristeza de nuestros maestros, de nosotros también. Muchas veces, ¿sí o no? Mira, la pastora me dice, se habrá sentido entristecido porque quizá esta palabra también la podemos usar. Están siempre aprendiendo, pero nunca llegando al conocimiento de la verdad. O sea, cuando nosotros estamos, podríamos decir, expuestos permanentemente a una enseñanza, no significa llegar. Porque acá la palabra clave es llegar. Y esta expresión dice, nunca llegan al conocimiento. O sea, da la idea que como el conocimiento de las verdades es una carrera a la cual no te puedes desviar. Que nosotros usaríamos una palabra, me recibí, y hay un cosito así lleno de huevos. Es la graduación. Es como que nunca llegan. Ahora, ese que se recibió de médico, después tiene que ir a hacer un montón de cosas más. No quiere decir que ya está. Ahora, la iglesia, nosotros tenemos que adquirir una mentalidad de graduados, de graduarnos. Pero eso no quiere decir que un médico, pongamos un médico, no quiere decir que ya se recibió, ya terminó, tiene que seguir estudiando, tiene que seguir actualizándose y en todo. No, ya se hace 3 versículos, hermano. Yo ya estuve en la conferencia de la PED allá, yo fui a la otra que hicieron allá los apóstoles allá, fui a expansión y ya me fui a la otra y ya sé todo. Y tengo un baño de soberbia y de orgullo que creo que no necesito más nada. Pero qué bueno acá, dice, siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Porque tener conocimiento de la verdad no nos transforma en verdaderos, sino que la verdad realmente trasciende en toda nuestra vida. Que tenemos el olor de Cristo. Por eso, ¿cómo engañó Esaú, o podríamos decir Jacob? Porque hasta se puso el mismo olor de su hermano y su padre ya estaba ciego. Qué bueno que podamos decirle al Señor, queremos tener el olor de tu conocimiento, Señor. Por eso la intención apostólica es que nosotros podamos llegar, diga, quiero llegar al conocimiento de la verdad. Porque no es una medida, podríamos decir, líquida, ni algo que pueda contenerse en un recipiente. Es un lugar al que debo llegar. Para el apóstol decía, creo que lo decía José Luis cuando leyó hoy, que alcanzar la meta. Para los apóstoles era la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todos los que sentimos esto, corramos de la misma manera, usemos esa misma regla. O sea, no es que yo ya tengo a Cristo, ya estoy, todos vamos hacia la meta. Todos vamos hacia esa, no una superación personal, sino a la supremacía del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es como cuando vos tomabas vino y pasabas por un bar y me llama y entrabas ahí. ¿Me acuerdo del bar Paquito? O entrabas al boliche guardia. Entonces, los borrachos, yo también pasaba por ahí y sentía el olor a vino y ya me metía. Ahora me atrae el olor de Cristo. El olor de Él. Y no solamente del auditorio, sino el olor de Jesús. Cuando vos estás con un hermano que está impregnado de Cristo, impregnado del amor de Dios, ¿qué te transmite? Lo mismo. Pero cuando está impregnado de celos, de odio, de resentimiento, de que lo único que habla de Él, del yo pone el yo, y es ahora Cristo, vos empezás a transmitir ese. ¿Con quién estuviste? Es que estuve con el Señor, con un hermano que manifestó y transmitió la vida de su hijo. Esta casa se llenó de paz.
El olor de Cristo. ¿Nunca te dijeron desde que vino usted, mi casa, la verdad, hoy dormimos, hoy descansamos? ¿Por qué? Porque impregna. Dice que cuando el perfume de nardo, que era un perfume que una mujer que había ganado ese perfume con una vida bastante complicada, sin embargo lo derramó delante del Señor. Y cuando derramó eso, rompió el vaso. ¿Sabe que hay muchas personas que tienen ese perfume, pero necesitan quebrarse, necesitan humillarse? No es lo que dice, no, que vos sos un loco, no, que vos sos un retarado, no, que vos sos un carácter podrido. No, 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 si habita Cristo, necesito quebrar eso para que ese perfume, esa fragancia de Cristo también inunde en diferentes lugares. Necesito quebrarme, necesito doblar rodillas, necesito reconocer que hay cosas en mí que tengo que rendirlas. Porque cuando empezamos a endurecer, tenemos el perfume, tenemos la fragancia de Cristo, pero está contenida por el yo. Y Dios va a quebrar. Por eso Dios muchas veces no te saca de un lugar, porque si acá Dios, no, yo tengo que ir allá porque allá Dios me da paz. No, no, Dios te mantiene a veces en un lugar porque Dios está tratando de quebrar tu vaso, tu vida. Porque hay mucha relación de vaso. Hay mucha relación de vaso. Y dice que la excelencia del poder Dios la puso adentro, en vasos de barro, que se deben quebrar fácilmente, para que la fragancia de Cristo, la vida de Cristo, no el conocimiento teológico, no el conocimiento racional, no el conocimiento de una universidad, que digo, no está mal, pero Cristo. Salió Cristo. Diga, este tiempo va a salir el conocimiento de su Hijo. Acá tenemos una hermana que visita el hospital, no sabe, muchas veces no tiene mucha teología, pero tiene el olor de Cristo. Y donde va hay una fragancia, cambia todo. Como dijo Mercedes, cambia todo, cambia. Porque el poder de Dios, la vida del Señor, tu hogar, nuestro hogar, debe soltar esa fragancia. ¿Cómo van a llegar los chicos? Con un olor a carpa, pero con la fragancia de Cristo. Mamá, te pido perdón, te hago renegar mucho. ¿Dijiste qué le pasó? ¿Qué bicho le picó? ¿No es cierto? El Señor. Diga, esa es la meta del supremo llamamiento que hablaba Pablo, conocerlo. Por eso dice, hay gente que está aprendiendo, pero nunca llegando a nada. Diga, tu aprendizaje te lleva a una meta, y la meta es Cristo. Ese es el lugar de nuestra llegada. Por eso siempre están aprendiendo, pero nunca llegan. Está un peligro de los días que nos toca vivir, porque se puede aprender de tantos maestros. También hoy tenemos miles de maestros, miles. Pero hay gente que, a pesar de que tiene tantos maestros, nunca llegan a la verdad, a que la verdad se transformen en verdaderos hijos de Dios. Nosotros no fuimos diseñados para aprender de Dios. Nosotros fuimos diseñados solamente para aprender de Dios y solamente de Él. Si estamos siempre aprendiendo, tenemos que saber que vamos a llegar al conocimiento de la verdad. Dios no va. Si realmente estamos aprendiendo, tomándolo para nuestra vida. Las iglesias de antes decían, che, hoy no fuiste a la reunión, el pastor predicó para vos. ¿Lo has escuchado alguna vez eso? Te mando esta palabra porque qué lástima que no te está tirando una indirecta, era porque era para vos. No, pero si vos estuviste ahí era para vos, porque la estoy aprendiendo. Fíjese en 1 Tesalonicenses 2:4, una iglesia contagiosa, una iglesia que transmite un virus, el amor. Fíjese lo que dice acá, 1 Tesalonicenses 2:4, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. ¿Qué prueba? Diga, ¿qué prueba? Nuestros corazones. Este texto me encanta, porque a lo mejor vos no calificás para nadie. Anoche el pastor comenzó hablando acerca de que fueron elegidos. Y había unos zambra bárbara ahí adentro, pero la verdad, el pastor hizo juntar un alto así y otro más chiquito. Le voy a decir quién era. Uno es Federico de Ogendorf y el otro era Renato. Y digo, Renato, porque tenían que hacer uno era el ejemplo de la carne y el otro el ejemplo del espíritu. Y hacían que boxeaban.
pusieron a Alexander, que es boxeador, lo preparaba uno, Lolo preparaba al otro, y había un relator, que era el hijo de Laura, y todos estaban ahí. Y le digo, che, Renato, vos me parece que le pegaste. Y bueno, se me fue un poco. Le agarró tanto entusiasmo que tenían que simular que le pegaba, pero por ahí le sacudió una. Entonces, que eran tan... Pero la palabra comenzó de que fuimos aprobados. Dios te eligió antes que nacieras. Dice que fuimos aprobados. O sea, Dios aprueba. ¿Usted cree que Dios conoce nuestro corazón? Dios sabe. Usted no se elegiría ni para nada, pero Dios nos escogió. Y dice, fuimos aprobados por Dios para que Dios te está confiando algo. Te está confiando el Evangelio. Y no es Mateo, Lucas, es Cristo. Te ha confiado algo, te está confiando algo. Quiere que esa realidad que te ha confiado la podamos manifestar de alguna manera. No lo vamos a hacer todo de la misma manera, pero de alguna manera y fuimos aprobados por Dios. Y dice, así hablamos, punto y coma. Así hablamos. Tratá en este año, decirle que está al lado, ser lo más auténtico posible. Anoche me decía una pastora, dice, fue tan lindo ver a los chicos hablar en lenguas y le dijeron, hagan así. Y los chicos empezaron. Y empezaron a hablar en lenguas. Y dijo una madre, me dijo una pastora, ¿cómo yo no se lo enseñé así a mis hijos? Así hablamos. Así hablamos. ¿Cómo debería ser? Lo más común en nuestra casa, que nuestros hijos hablen en lenguas cuando oramos. La vida del Espíritu. Así hablamos. No, porque lo dijo. No, así hablamos. En nuestra casa. Auténticos. No sé si a lo mejor decís Cristo, no decís Cristo, lo que sea. Pero estoy viviendo esta realidad. ¿Quién me quita lo bailado? ¿Quién nos quita eso? A lo mejor podemos tener toda la teología y decir todo, no nos equivocamos, pero la casa es un desastre. Todo pata para arriba, todo peleado, el materialismo, las redes sociales, el engaño, la mentira, el adulterio y tantas cosas. Pero tenemos las palabras, las decimos, el lenguaje, hermano, no nos salimos de ahí. Pero después lleno de odio, resentimiento, ni te saluda, ni te ve, se escapa, huye, anda por otro lado, critica, habla mal de todo el mundo. Pero cuando la vida de Cristo, no sé si tenemos, como dijo, sí, no, bueno, se come las heces, y prefiero que se coma las heces y no se coma el pecado, se traga acá. Prefiero, pero que tiene una vida real. Como decía Pedro, una vida real. Es así. No una vida fingida. Qué bueno que podamos decir, Señor, y mire lo que dice, ¿cómo te convertiste de los ídolos? Si hay algo difícil de sacar de una persona, es la idolatría. Sacar de los ídolos. Yo me acuerdo cuando se convirtió la mamá de Mariquita. Ella tenía muchos santos, ¿no es cierto? Y ella me dice, usted sabe, pastor, que me dio pena. Yo no los pude destruir a todos los santos. Pero un día los cargué, fue así, ¿no? El tubo en la bicicleta, en una caja, y yo le decía, chao. Se iban para otra religiosa y no los pude destruir. Bueno, le digo, pero los sacó de la casa, sí, los saqué a todos. Pero se los regaló a una muy devota, ¿no es cierto, Mariquita? Pero nunca me olvido, dice, y los santos me miraban así, yo le hacía, chao, chao. A los pocos días que se había conocido al Señor, ¿sí o no? Después de la campaña que tuvimos allá en Levalle. Se convirtió de los ídolos. Sí, ahora los ídolos eran otros, era Cristo. Pero siempre me acuerdo, porque yo tengo esa figura, el tubo en la bicicleta, la caja y todos los santos ahí arriba, sanito, ¿no? Y diciéndole, chao. A su forma, no es la forma que, no, yo los agarré, los rompí. Como dijo uno, yo los rompí todos, pero después a la semana estaba en la santería comprando otro. ¿Cuántos dicen amén? Y después dice, y estamos, diga, estamos en el verdadero, diga, estamos en su Hijo. Esa es una realidad que cada uno puede decir, estoy en el verdadero, estoy en su Hijo. Realmente nada nos puede separar del amor de Dios. Y dice algo más, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Te estoy hablando muy textual, esos son los títulos. Entonces quiero terminar
que en nuestra vida no solamente hablar verdades nos transforma en verdaderos, sino tener que me encanta esta expresión, estamos en el verdadero. Estamos caminando en el verdadero Dios. Entonces eso nos lleva a que podamos ser una clara expresión de Él y una clara expresión de su verdad. Por eso quiero decirles un pensamiento para terminar. Yo vivo y quiero vivir muchos años en esta vida gobernada por un solo sentimiento. Averiguar en cada minuto de nuestra vida de qué se trata este propósito eterno, el cual es Dios, que creó todas las cosas, y cómo realmente hasta el último día de nuestra vida sobre la tierra seguir conociéndolo. Esta semana me vino una palabra mientras estaba en mi oficina, escudriñad. Jesús le dijo a los, escudriñad las Escrituras. Escudriñad. Por eso, tenga cuidado con eso. Estamos en Cristo, pues la vida es el vago. Pero Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Métete ahí, ponete a escudriñarla, a conocer. Porque los fariseos sabían de las Escrituras, pero no conocían a Jesús. Ustedes conocen las Escrituras, ustedes las leen, pero yo estoy delante de ustedes. El que habla las Escrituras y no me conoce. Porque las Escrituras no te pueden salvar, pero el que está acá, en Él está la vida. El verdadero. Este es un tiempo de ser auténticos. Más allá de que tengas defectos, más allá de que tengas dificultades. Pero esa autenticidad no habla de habla de que una vida gobierna. ¿Y qué tenés? Tengo a Cristo, no tengo otra cosa. ¿Qué le dijeron a aquel hombre cuando iba al templo de la Hermosa? ¿No tenemos oro? No tenemos plata, pero lo que tenemos, te lo damos. ¿Y qué tienen ustedes? La vida de su hijo. Ponte de pie, levántate. Lo levantaron. Y aquel hombre entró a aquel templo por primera vez saltando y gritando. El templo de la puerta de la Hermosa. Podés estar en la puerta, pero nunca dentro de Cristo. Entonces, hermanos, ¿a dónde estoy llegando? Cristo está haciendo una mentalidad graduada. Estoy llegando a un mayor entendimiento, a una mayor comprensión. Estoy ganando a mi marido, a mi esposa, a mis hijos. Están queriendo conocer a este Cristo que yo conozco. ¿O no? De verdad, estaba leyendo un libro que me regaló una hermana y mucho tiempo fueron a predicar a un lugar, a una ciudad, a un barrio. Lo voy a hacer bien simple. Pero siempre iban con métodos humanos, evangelísticos comunes, hasta que se involucraron en la sociedad. Empezaron a ver cuál era la problemática de ese lugar. Y se metieron ahí y empezaron a ganar. Y una chica que se convierte dice, ¿por qué tardaron tanto? ¿Por qué tardaron tanto? Porque habían ido solamente con el panfletito, la versícula, Cristo es tu Salvador, hasta que se metieron. Como hacemos en el barrio 8 de octubre, en el barrio Pou, y como hemos hecho en todo lugar, con los que vienen acá a buscar comida, la mayoría no son cristianos. Cuando nos metemos en la sociedad, no para darle una receta, sino para hablarles de esta realidad. Y esta chica le dijo, ¿por qué tardaron tanto? Aunque iban siempre, pero tardaron en expresar a Cristo. Porque a veces es más fácil contarle lo que le pasó a fulano, lo que pasó a Mengano, en un papelito y no transmitirle una verdad que estás viviendo todos los días. Y eso realmente se vuelve altamente valorable para los días que vivimos hoy. No se trata si sabes toda la Biblia, pero estoy viviendo esto. Hoy oramos en casa. Como me decía el otro día un hermano, oramos en casa. Yo oré por mi hijo que tiene ataques de fobia y oramos. Yo oré en casa y se calmó. Cuando vos pones en práctica esta realidad, no, hermana, ¿cómo voy a hacer? No, esta realidad conozco y sé que mi Dios, a quien alabo y glorifico todos los días, es real en nuestra vida. Es real. Por eso necesitamos hambre, deseo. ¿Qué misterio opera en nuestro corazón? ¿Qué fuerza incontenible nos atrae? Nos atrae su amor, nos atrae su persona, una razón inapelable en nuestra vida. Mira, un día, le hago, si tiene un minutito, en Éxodo 33:20, dice, no podrás ver mi rostro. ¿Quién le dijo eso? Dios. A Moisés. Moisés solo observó en un momento la apariencia del Señor, pero luego vemos
que ese fue un contacto inicial de Moisés. Moisés no se quedó frustrado, Moisés no se quedó desilusionado. Por el contrario, después de aquella experiencia que Dios le mostró su apariencia, aún estaba más obsesionado que antes. Ese pensamiento, podríamos decir, que envolvió el pensamiento de Moisés todo el tiempo. Por eso Dios conocía el corazón de Moisés. Ver el corazón de Moisés era solamente la tarea de Dios. Dios solamente sabía cómo Moisés pensaba. Pero solo Él conoce el corazón del ser humano. Dios conoce tu corazón. Pero nosotros hoy, a través, podríamos decir, de la lectura, ¿cómo conocemos nosotros a Moisés? A través de la lectura del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, podemos discernir el corazón de este amado siervo de Dios, cómo era Moisés. Ahora, Dios, para Moisés, Dios ocupaba todo en la vida. Y aunque no pudo, podríamos decir, lograr el cometido, sin embargo, Moisés, realmente, mire lo que dice en Números 12:8. Es por eso que el mismo Dios dice de Moisés, cara a cara hablaré con él. No solamente Moisés se quedó en un momento de ver la silueta, sino quería hablar cara a cara. Más adelante, podríamos decir, cuando Moisés llegó a entrar en la nube, en la cumbre del monte, su presencia se hizo manifiesta en forma poderosa y Moisés vio a Dios cara a cara. Por eso cuando el Señor llamó por primera vez a Moisés en la zarza, dice la palabra de Dios que Moisés cubrió su rostro como un manto porque tenía miedo de mirar a Dios. En Éxodo 3:2. Y Dios le dijo, quita el calzado de tu pie porque el lugar que está pisando. Pero eso no se quedó ahí. Nosotros dijimos, conoceremos y persistiremos y perseguiremos en conocerlo. Y eso es el antiguo pacto. Ya sé, algunos van a decir, pero ya lo voy a llevar al nuevo pacto. Por eso nosotros a veces nos hemos quedado con una idea, bueno, ya estoy. No. Moisés, en realidad, a la medida de Moisés, que era conocido a Dios y quiso no solamente ver, sino quiso ver su gloria. Quiso ir más allá todavía. Están por saltar los tapones. Ahora, ¿quién negaría, podríamos decir, la evidencia? ¿Quién negaría la evidencia de que Moisés había estado con Dios? Nadie. Ahora, Moisés cuando bajó del monte, la palabra de Dios dice que todos se habían convertido en idólatras, habían hecho cualquier cosa. Ahora, cada día nosotros tenemos que... ¿Qué pasó? Cuando Moisés bajó del monte, su rostro estaba, ¿cómo estaba? Resplandeciente. Y él se puso un velo. Moisés, podríamos decir que cuando él bajó del monte tenía un olor grato del conocimiento de Dios. Por eso ir al conocimiento de Dios es llegar a la médula, podríamos decir, de su glorioso plan, de su propósito eterno, que es su Hijo, en nosotros revelado. Este Cristo cada día nos está abriendo el camino para que nosotros también querramos entrar en ese contacto de cada día. Decirle, Señor, quiero conocerte en profundidad. Cuando Moisés bajó de aquel monte, realmente tenía su rostro resplandeciente y se tuvo que poner un velo, porque sabía que eso se iba a ir apagando. Por eso hoy Dios también quiere resplandecer en cada uno de nosotros. Quiere que nosotros seamos el olor de su conocimiento, que sea un conocimiento real, ya termino, que sea un conocimiento real, que sea un conocimiento visible. Nosotros no deberíamos quedarnos con menos de Moisés. Si Moisés en un antiguo pacto que realmente tenía que hacer todo externo, nosotros hoy en una nueva creación, en un mejor pacto, en una sangre vertida, que hemos sido liberados, no deberíamos quedarnos con menos. Y una de las tremendas cosas es el conformismo. El conformismo es malo, porque Dios tiene más y quiere que vayamos más hacia lo que Dios quiere mostrarlo. Nunca será demasiado con lo que tenemos de Dios, nunca será demasiado. Por eso, beber de su abundancia nos sacia, pero a su vez nos va llevando a que cada día queremos más. Despierta en nosotros el beber de su abundancia, despierta en nosotros un deseo de más y más en nuestra vida. No es decir, no quiero más, sino que yo he bebido de Él, quiero más. Hemos leído muchas veces que en la región de África muchas veces hay sequía y los hermanos allí, ¿saben lo que hacen? Atan un mono a un palo y lo tienen atado varios días y le ponen sal en la lengua. Le ponen sal. Y después de varios días que el mono está atado, lo sueltan.
¿Y sabe dónde va el mono? A donde hay agua. Porque después de tantos días de tanta sequía, el hombre no sabe. Pero el mono tiene una percepción de dónde está el agua. Y lo siguen y encuentran agua. Lo mismo decía David. El siervo clama y brama por las corrientes de las aguas, porque David sabía que el siervo podía encontrar agua y íbamos detrás. Así buscamos a Dios. Pero cuando no hay sed, cuando solamente estamos saciados de las cosas de este mundo, cuando estamos saciados de la carnalidad, del espectáculo de la tierra, del show de la vida, empezamos a llenar nuestra vida de otras cosas. Y no estamos buscando. Aquel mono salía después de varios días y con sal en la boca sabía dónde había agua y desesperadamente corría. Todos los de la tribu iban detrás del mono porque sabía que iba a encontrar agua. Porque también tenían sed. Pero habían perdido. Por la naturaleza no sabían percibir. Pero este mono sabía. Por eso el Señor Moisés, en medio de su búsqueda, escribió algo glorioso en el libro de Números, que lo hemos repetido, pero se lo voy a leer, esta oración sacerdotal, o esta bendición sacerdotal en Números 26, 24, que dice: Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El rostro de Dios resplandece sobre los hijos. Ahora nosotros no tenemos eso. Nosotros, el mismo Daniel, que se lo hemos dicho antes de terminar el año, en Daniel 12:3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas perpetua de eternidad. O sea, el resplandor como el resplandor, Moisés también tenía este resplandor, pero nosotros tenemos más que Moisés. Porque el apóstol Pablo escribió en 2 de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Moisés tuvo un resplandor en la cara, pero nosotros somos transformados. Moisés se le apagó eso que tuvo y que vio allí en el monte, y que vio al Señor cara a cara, y que vio la silueta y todo lo que sabemos de Moisés. Moisés pudo declarar Dios te bendiga y te guarda, haga resplandecer tu rostro, pero sabía que era algo momentáneo. Pero nosotros, al conocerlo a Él, al ser impregnados de su amor, tener el olor de Cristo, dice la palabra que somos transformados, dice la palabra acá, mirando a cara descubierta, sin ningún velo. Podemos presentarnos ante el trono de la gracia, no descubriéndonos de nuestros errores, no como Moisés que se tapó el rostro, sino a cara descubierta delante del trono de gracia. Dice la palabra del Señor, descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Diga, somos transformados de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria a gloria, la gloria de su Hijo, el peso de Cristo en nosotros, la gloria. No somos una generación, como dice la palabra, una generación que nació sin gloria y cabot. Somos una generación que la gloria de Dios nos ha sido dada. No es una gloria que nosotros conquistamos todos los días en la reunión, no es una gloria que viene por capacidad humana, es la gloria de su Hijo, la gloria del unigénito que habita en nuestra vida y nos va transformando para que cada día nosotros podamos ser la imagen del Dios invisible que se hace a través de la iglesia visible, como por el Espíritu del Señor. Póngase de pie. Hermanos, tenga su mano levantada un ratito ahí. Los justos, los entendidos resplandecerán. Esto lo dijo Daniel y me encanta. Nosotros conoceremos y proseguiremos en conocer. Si bien alguno me ayuda con el teclado, no para ponernos románticos, sino para saber que tenemos que terminar. Tener la mano levantada, porque siento una fuerte dirección del Espíritu en esta hora. Y que esta semana sea clave en nosotros. Decirle: Señor, queremos conocerte más profundamente. Oseas dice: conoceremos y proseguiremos en conocer, así como el alba está dispuesta. ¿Usted cree que el sol no va a salir mañana? El alba está dispuesta, así como la lluvia temprana y la tardía que enviarán. ¿Sabe lo que está hablando? De tres cosas, dice el profeta Oseas. En primer lugar, certeza. Este será un tiempo de certezas en el Espíritu, de saber que conocer y proseguir y perseguirlo, alcanzar el entendimiento, como dijimos hoy, te llevará a tener en tu vida certezas. El sol no depende de que salga mañana, ya está en un sistema de Dios que puso que cada día, en más no sale, es la tierra que rota.
porque Dios estableció sus leyes y su gobierno. Diga, este será un tiempo de certezas en mi vida, de certezas, de que nada nos hará volver atrás, sino que el conocimiento de Él nos volverá auténticos. Auténtico con tu hijo. Tu hijo te puede criticar, tu hijo puede verte tus defectos, tu hijo puede decirte, pero una cosa que tienes que ser, hermano, yo soy auténtico, yo creo en Dios. No me muevo de ahí, yo permanezco en el Señor y esta generación necesita eso. Te pueden criticar, pero digas, soy auténtico, no soy como el camaleón. Permanezco en el Señor, permanezco en la verdad. Nada me hace volver atrás. Tengo no un conocimiento de oída, que es un conocimiento intelectual. Tengo el ginosco de Dios, el conocimiento. Si usted entra a una casa y siente olor a café, sabe que es olor a café porque usted el café lo conoce. Ese es el ginosco, la experiencia de haber probado. Usted va a la verdulería y le dice, quiero eso. ¿Y cómo sabe que es tomate? Porque lo conozco. No solamente lo conozco, sino que lo he probado. Necesitamos una iglesia que exprese al Dios vivo y verdadero, con defectos, situaciones. Así como el alba está dispuesta, el sol va a alumbrar. Diga, el sol va a alumbrar y va a disipar toda oscuridad que haya en mí. Va a traer luz, va a traer sabiduría, va a traer conocimiento. Y el Señor nos va a llevar a esa plenitud de su Hijo para que nada nos haga volver atrás. Amén. Así como el sol sale cada día, nos habla en nuestra vida de certezas, de cosas verdaderas, nos muestra su realidad. Y entender eso para nosotros se vuelve clave. Pero también nos enseña la palabra, así como el sol, el alba está dispuesta cada mañana, así también Dios envía la lluvia temprana y la lluvia tardía. Porque ¿sabe qué? Que también verás el fruto, la fertilidad de Dios en tu vida, que enviará la lluvia temprana y la lluvia tardía. Es Cristo en nosotros, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y que veremos la fertilidad de aquellas cosas que hemos creído en la verdad. Por eso necesitamos entender los planes y los propósitos de Dios. Decirle, Señor, gracias. Que este sea un tiempo de certezas, de exactitud, de caminar en la plenitud de tu Hijo, en la completitud, como decía la profeta tiempo atrás. Que no seremos como una generación de Oseas que nos faltó, sino que tuvimos de sobra. De abundancia. La abundancia de Dios nunca te falta, porque cuando tienes abundancia siempre puedes dar además. Por eso recogieron 12 cestas después que dieron de comer a 5,000. 12 cestas, porque en Dios siempre habrá abundancia. Y 12, ¿sabe qué quiere decir? Es un número de gobierno. Está diciendo, nunca te va a faltar, en todo el año Dios te va a proveer. Tengan la mano levantada. No tengas temor a este tiempo, sino que siempre en la provisión de Dios está todo, hay completitud, está todo completo en su Hijo. Él es el sol, es el alba de cada mañana que va a salir, es Cristo, el sol de justicia, el sol de justicia. Él trae tu vida exactitud, Él trae tu vida completitud y Él trae fertilidad. Todo lo que has hecho en el Señor, conforme a la verdad que está en Cristo, será fructífero. Será fructífero. No es un conocimiento que lo adquiriste en la universidad, es el conocimiento de experimentar todos los días el ginosco de Dios, el saber que tú te haces real en mí. Ponga la mano en el que está al lado y declare, Señor, sobre mi hermano, yo veré en este tiempo tu gloria, la gloria como la del unigénito, lleno de gloria, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, vimos al Hijo de Dios lleno de gracia y lleno de verdad, lleno de gracia y lleno de verdad. Este año, hermanos, te verán lleno de gracia y lleno de verdad. No lleno de orgullo ni de vanidad. No tendrás que mostrar si te compraste un auto, tenés una casa nueva. No tendrás que ver si te hiciste esto en la cara o no te lo hiciste. Hacete todo lo que quieras, pero vas a mostrar la vida de su Hijo, el olor de su conocimiento, el olor del amor de Dios que supera todas las cosas. Diga, Señor, gracias. Quiero que ores por tu hijo que no está en el Señor, porque no alcanza con estar cerca, tiene que estamos en el verdadero. Y nosotros estamos en el verdadero.
Y la verdad no es un concepto, la verdad no es un recitado, la verdad es algo que nos volvió verdaderos. Tu generación, tus vecinos, tus amigos, hasta los ateos, hasta los musulmanes que haya a tu alrededor, hasta los hechiceros, dirán, este tiene defecto, pero es verdadero. Él tiene principios, él tiene convicciones, nadie lo saca de ahí. Sea auténtico, sea un auténtico hijo de Dios que caminas en la autenticidad del Espíritu. No quieras ser otro, sé vos, sé vos, sé vos mismo. No quieras ser otro, porque hay gente que tiene cosas pero no es él, es la suma de otros. Ustedes serán la suma de una palabra que gobierna en mi vida, Cristo, el Señor. Padre, te doy gracias en esta mañana. Te damos gracias por los chicos que están allá en el predio ahora. Te damos gracias por todos los maestros que están trabajando. Y te damos gracias por esta mañana, el Espíritu Santo en nosotros. Espíritu Santo, tú eres la realidad. Tú eres el Espíritu de la realidad de Dios. Queremos hablar en las lenguas del Espíritu. Que el Espíritu nos enseñe, nos guíe a toda verdad. Para que no solamente tengamos un rostro brillante, sino que seamos la imagen del Dios invisible, que se hace visible. Ese es el milagro más grande, que Cristo se haga visible a través de la iglesia, a través tuyo. Yo no sé a quién ir en el barrio, pero sé que puedo llamarte a vos, que vas a orar y algo va a cambiar. No sé si voy a llamar a la policía para que cambie algo. No sé si voy a llamar a ciertos coaching, pero si yo llamo a un hijo de Dios que ore, puede haber una transformación, porque conoce al Señor. El Dios que conocemos, el Dios que nos da entendimiento, el Dios que nos da la supereminente grandeza de nuestro Rey, para que vivamos en esta vida. El amor de Dios que excede. Levante la mano un minuto y nos vamos. Que excede el amor que excede todo conocimiento. El amor que excede a todo lo conocido, el amor que todo lo cambia. Dios conoce tu corazón, pero yo cada día quiero conocer más el corazón del Padre. Quiero conocerlo más a Él, al Hijo, al Espíritu Santo. Dios se da a conocer. Y sabe qué oportunidad tiene tu vecino, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, de conocer a Dios a través tuyo. Que a través tuyo se haga visible. Se haga visible por la gracia de Dios. La gracia de Dios se haga visible. No mires tus defectos, porque Él nos aprobó para confiar en el Evangelio. Tu hijo que es rebelde, es agnóstico, se volvió ateo, se volvió musulmán, lo que sea, va a conocer al Dios verdadero que está en ti y que está en nosotros, en el nombre de Jesús.